usted tiene su boletín, usted ya ha podido ver el título del mensaje que estamos hablando, hermanos, que es tiempo de construir el altar de Dios. ¿Puede repetir conmigo el título de la predicación de hoy? Dice más, es tiempo de construir el altar de Dios. Yo quiero, hermanos, en esta linda mañana, ya es mediodía, después de mediodía, a compartir unas cuantas verdades de la palabra de Dios y mirar, queridos hermanos, cuán importante es que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como personas que tenemos una relación con el Señor Jesucristo, es necesario que tengamos un altar donde buscamos a nuestro Señor. Ahora, yo no le estoy hablando, hermano, de crear algo físico, construir en su hogar o algo de material. No estamos hablando de eso. Estamos hablando espiritualmente. En el Antiguo Testamento, hermano, nosotros miramos muchas señas, muchos indicios, muchas escrituras donde personas construían altares para hacer sacrificios, para hacer ofrendas. Y nosotros vamos a estar mirando en un par de escrituras en un momento cómo Dios, hermanos, daba esa instrucción y cómo Él recibía, escuchen bien, la ofrenda que se ofrecía en esos altares. Había ciertos requisitos para estas ofrendas que se hacían delante del Señor, y eso nos va a estar enseñando mucho para aplicarlo hoy en nuestras vidas. No me quiero que me responda usted, hermanos, ni levantando su mano o con su voz, pero ¿cuántos de ustedes en su hogar tienen un lugar, y no estamos hablando de una estructura, algo material, no, un lugar, un espacio, apartan un tiempo para tener un encuentro con el Dios poderoso? Algunos de ustedes sí, quizá algunos de ustedes no. Mi intención en este día, hermanos, es que todos veamos la importancia de tener ese altar espiritual para encontrarnos con el Dios Todopoderoso. ¿Pueden decir amén? En el Antiguo Testamento nosotros vemos que había diferentes tipos de altares. La mayoría de ellos eran construidos de piedras, de rocas que no habían sido labradas, eran rocas naturales, donde ponían allí a los animales que sacrificaban, o ponían también ofrendas de harina, ofrendas de trigo, y eran quemados porque eso era una fragancia que subía delante de Dios. Y el primer registro que tenemos en la Biblia, hermanos, de un hombre construyendo un altar está en el libro de Génesis, que fue este hombre Noé. Noé edificó un altar a Dios. ¿Cuál fue la razón, hermanos? Había venido el diluvio, se había destruido toda la humanidad, había Dios quitado toda la maldad que existía. Cuando se secaron las aguas, Noé, hermanos, tocó tierra, y lo primero que él hizo fue construir un altar a Dios. Y yo quiero mostrarles 2 o 3 palabras de esta escritura que quiero que nos preparen y nos ayuden para el resto de nuestra enseñanza. Dice en Génesis capítulo 8, 20 al 21, dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, ponga atención ahí, hermanos, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón. Miren, hermanos, lo que hizo este olfato agradable que subió ante Dios, esta fragancia de la ofrenda, lo que dijo Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y si ustedes miran más versículos más adelante, no los podemos poner en la pantalla, habla, hermanos, de que él hizo un pacto con Noé, de que él iba a poner el arco iris cuando hubiera lluvia, para recordarse: yo nunca más voy a volver a eliminar la humanidad con lluvia, con diluvio, y este arco iris va a ser la seña del pacto que vamos a tener entre yo y el hombre para no destruirlo de esa manera. Pero ¿qué fue lo que impulsó, queridos hermanos, a Dios expresarse así? Hermanos, fue que Noé construyó un altar y le ofreció sacrificios, olor fragante, porque eran aves limpias y eran animales limpios. Y luego en el 9:1 del mismo Génesis, Dios le da una promesa a Noé, la misma promesa que le dio a Adán cuando Adán fue formado de la tierra. Dice, hermanos, Dios a Noé, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Pueden decir amén? Amén. Nosotros, hermanos, no miramos en la Biblia cuando
hubo sacrificio de Abel y Caín que trajeron a Dios su ofrenda, no dice que construyeron un altar. La primera escritura que se registra que es un altar es construido es aquí, por eso estamos tomándola como el inicio. Pero hermanos, desde el tiempo antiguo las personas hacían ese acto de adoración al Dios Todopoderoso. Si ustedes miran en el capítulo 12 más adelante en Génesis van a encontrar la vida de Abraham. Abraham fue llamado a salir de una nación pecaminosa de los paganos, y Dios, hermanos, habló con él, se le apareció, y Abraham, en cada ocasión que Dios hacía algo por Abraham, Abraham construía un altar. Ustedes lo pueden encontrar eso muy bien en el libro de Génesis capítulo 12. ¿Qué es lo que sucede después de Abraham, hermanos? Sigue, amén, naciendo las generaciones, viene la cautividad, viene la esclavitud. Ustedes conocen la historia que a José lo vendieron a Egipto como esclavo, pero Dios tenía propósito de llevarlo allá a Egipto porque él iba a ser usado para salvar a la nación de la hambre. Y llegó Israel a la nación de Egipto. Después de muchos años se levantó un faraón que no conocía a José y los hicieron esclavos aquellos hebreos. Y cuando, hermanos, Dios mandó a Moisés, los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto, abrió el mar rojo, conocemos la historia. Pero miren esta instrucción que le dio Dios a Moisés, bien importante, recordándole la importancia de que había que hacer altar para dar adoración, para que se sacrificaran las víctimas, los animales, hermanos, y eso agradara a Dios. Lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 24. Leemos ahí, dice, hermano, la instrucción que le da Dios a Moisés: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti. ¿Y qué, hermanos? Te bendeciré. Cuando Dios, hermanos, se le da este sacrificio, Dios dice: yo me voy a encontrar contigo y te bendeciré. Por eso es importante en la escritura de Génesis, cuando Noé, hermano, sacrificó, dice que eran animales limpios y aves limpias, porque, hermano, a Dios no le podemos ofrecer algo que tiene defecto. Ahora, con eso en mente que acabo de decir, hermano, ¿qué le podemos ofrecer tú y yo que no tenga defecto? Buena pregunta. Porque somos personas con errores, débiles. Somos personas que cometemos pecado. Ahorita voy a darle la respuesta en cuanto a esa pregunta. El punto es, hermanos, que Dios, al sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud, le está recordando: haz altar para que sacrifiques ahí los animales, las ofrendas de paz, las ovejas, las vacas, haces los holocaustos en el lugar donde yo pusiere, amén, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mira, hermano, eso es algo profundo, porque cuando Dios se le eleva sacrificio en el altar, Dios se presenta. Hermanos, Dios se presenta donde Él pone su nombre y donde se le construye altar para ofrecer sacrificios y holocaustos. ¿Pueden decir amén, hermano? Amén. Para poder recibir la bendición de Dios que Él da cuando Él se le adora, hermanos, cuando Él se le ofrece sacrificio. Y, hermano, este lugar en que nosotros nos reunimos, esta iglesia, este santuario, podemos decir es un lugar donde llegamos a dar sacrificio, donde entregamos nuestro corazón, donde sentimos la presencia de Dios. Yo creo que todos podemos sentir la presencia de Dios. Amén. Aquí está Él siendo glorificado y exaltado. Pero, hermano, ¿es suficiente un día por semana para llenarnos de esa presencia y sentirnos bien fortalecidos, bien llenos de su gloria? Pero el resto de la semana vamos a estar, hermanos, experimentando debilidades, porque no es cada domingo aquí. Alguien dice: yo quisiera que todos los días fuera domingo para estar en la iglesia. Pero, hermano, yo tengo una solución, respuesta para ti. Yo te animo a que construyas un altar en tu hogar.
y que allí tú te encuentres ofreciendo sacrificios al Dios Todopoderoso y que Él se agrade de ellos. Miren lo que puse aquí en la siguiente pantalla, hermanos. El altar en nuestro hogar debe ser. El altar en nuestro hogar debe ser. Yo no sé si tú tienes esa costumbre, ya lo mencioné temprano, de tener tú ese tiempo devocional donde te levantas temprano quizás y puedes leer tu Biblia, tener un tiempo de oración, pero tú sabes que allí ese es el momento donde no hay interrupción, donde te concentras. Y hermano, no te estoy diciendo tantas horas, tantos minutos, no te estoy diciendo yo cuánto, porque la Biblia no dice cuánto, pero la Biblia sí dice que debemos de hacerlo, porque es muy importante. Y ese altar en tu hogar, hermano, debe ser un lugar de encuentro. Un lugar donde te encuentras con el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra y que te escucha y que llega a su cita. Él no falla en aparecer a la cita. Si tú le dices, Señor, yo quiero que tú estés conmigo, o me voy a presentar a tener mi tiempo de comunión contigo a tales horas, hermano, Él nunca falta. Quizá a nosotros se nos olvide porque estamos corriendo o porque salieron otras emergencias, salieron otras preocupaciones, pero Él, hermano, si tú le dices, Él se va a presentar, porque acabamos de leer: en el lugar donde yo pusiere para mi memoria, allí me presentaré y te bendeciré. Acabamos de leer esa escritura. Permíteme, hermanos, antes de leer la escritura que nos ayuda a entender que en el lugar, en el altar de nuestro hogar, donde tenemos un encuentro, la Biblia dice más que el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, que Él no vino a erradicar la ley, Él vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento. Él era un sacerdote, Él funcionó como rey, como profeta. Él, hermanos, hacía sacrificios a Dios, no con los animales, porque esa era una asignación que ya tenían las personas en el santuario o en el templo. Pero hermanos, la Biblia nos enseña en Hebreos que Jesucristo fue el sacerdote real y él mismo fue el sacrificio que fue, hermanos, degollado, que fue maltratado, que fue entregado. Juan el Bautista dijo de él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo nos da ejemplo a nosotros de lo que es tener un altar para ir a dar sacrificio a Dios. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Abraham cuando Dios le dijo: dame a Isaac, dame a tu hijo Isaac, llévalo a este monte Moriah? Si ustedes han ido a Israel o conocen, han mirado en Israel, siempre la foto de Israel que sale es donde está esa mezquita con una cúpula de oro que es de los musulmanes. Ahí es el monte Moriah. Los musulmanes se apoderaron de eso. Bueno, la historia no quiero meterme en eso, pero ahí es donde Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac. Que nosotros sabemos la historia, Dios proveyó sacrificio. Bueno, hermanos, Jesús en hebreo nos dice que Él es el mismo sacrificio, que Él es el sacerdote que entró al trono de Dios con su propia sangre para limpiarnos de pecado. Y fue ese monte de la calavera que nosotros le conocemos. La Biblia nos dice el monte Gólgota, el monte de la calavera. Algunos de nosotros hemos ido allí. Pronto podremos hacer un viaje y les avisamos para hacerlo a Israel, una experiencia linda. Hermanos, Jesús fue ofrecido como sacrificio. ¿Cuál fue el altar de Jesús donde fue ofrecido? En la cruz del Calvario. Ahí ese fue el altar donde se puso el cordero, hermanos, para ser sacrificado, para derramar su sangre, porque el sacrificio en el altar tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Pueden decir amén? So, Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, de lo que es tener un altar donde nosotros sacrificamos a nuestro Dios. Y nos da, hermanos, este ejemplo el libro de Hebreos de lo que Él hizo por nosotros, Jesús. Y cuando hablamos que un altar en nuestro hogar debe ser, hermanos, lugar de encuentro, miren lo que dice Hebreos 10. Así que, hermanos, teniendo libertad, Jesús, hermanos, nos abrió el camino, teniendo libertad en el lugar, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió con su sangre, hermanos, quitó la barrera que no nos permitía llegar a Dios.
¿Pueden decir amén, hermanos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay una invitación aquí, mi hermano querido, hermana, que tú y yo necesitamos tomar la invitación de Jesús. Acércate, el sacrificio que yo di, la sangre que derramó, abrió el camino. Antes había la pared intermedia que nos separaba de llegar al lugar santísimo. Ahora eso ha sido removido por la sangre que Jesús dio en el sacrificio cuando se ofreció el mismo a Dios. ¿Pueden decir amén, hermano? Entonces, querido hermano, hermana, yo te animo que tu altar en tu hogar sea un lugar donde te encuentras con Dios. Es la cosa más preciosa que tú y yo podemos experimentar. Para que tengas tú, hermano, un momento como lo tuvo Isaías. En el capítulo 6 de Isaías dice que él estaba, hermanos, delante del trono de Dios en el santuario, y los quinciales, los marcos de la puerta temblaban y estaba lleno de la gloria de Dios, y él no podía mirar. Dijo: yo soy hombre muerto, estoy delante de la presencia de Dios. ¿Has experimentado eso? No, es que Isaías era un profeta. Yo no. Isaías no tenía a Jesús. Y tú y yo sí. Amén. ¿Pueden decir amén? ¿Se recuerdan de Juan, el que escribió el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 17? Dice, hermanos, que estaba él en la isla de Pasmos, donde él escribió ese libro, y que de repente aparece uno como... Dice que su rostro, hermano, resplandeciente como el sol, su pelo blanco, su vestidura real, con una cinta de oro atravesada en su pecho, y que de su boca salía una espada, que era la palabra de Dios. Dice: cuando yo le miré, me caí en tierra y dije: yo soy hombre muerto, aquí me voy, aquí se acaba todo de mí. Estaba en la misma presencia de Jesucristo, el Rey de gloria, poderoso, que ahora había resucitado y es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Juan, hermano, se encuentra en esa linda presencia. Amén. Dice Juan, hermanos, aquí se me acabó mi carrera, he sido muy anciano, soy el último de los apóstoles, pero hasta aquí llego. ¿Y qué hace Jesús, hermanos? Dice que toca su cabeza. Lo pueden buscar después, Apocalipsis capítulo 1, 17. Dice: yo soy el primero y el último, el que ha de venir. Yo soy la resurrección y la vida. Dice que tocó a este hombre, hermanos, el encuentro. Aleluya. Yo quiero, hermano, que tú y yo experimentemos eso. No hay cosa más preciosa. Pero hay que tener el altar en nuestra casa para que lo podamos hacer. Aquí es lindo, hermano, aquí es lindo, nos llenamos, nos empapamos, nos saturamos, el Señor nos sana y nos toca, nos renueva. Es lindo. El jueves pasado tuvimos una reunión preciosa, hermanos, cuando estuvimos acá. El Señor me cambió mi predicación. Dijo: yo nomás quiero que ministres el Espíritu Santo a cada persona que está aquí, hermanos. Dios sanó a varias personas con sanidades divinas. Dios dio palabra a varias personas que dijo el Señor, dándonos dirección a la congregación. Porque la presencia de Dios, hermanos, va a ser manifiesta donde tú haces un altar. Ahora, hermanos, yo quiero que miren esta parte del versículo 22, donde dice 22: acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabían los sacrificios, hermanos, que ofrecían en el Antiguo Testamento los sacerdotes, o Noé, o Moisés? Eran sacrificios sin mancha, animales que no tuvieran defecto. Y hermano, nosotros, porque tenemos el pecado, lo que nos va a ayudar a acercarnos a Él y sacrificarle a Él es un corazón sincero, real, que tú vienes tal y como tú eres y te arrepientes si has pecado, para poder entrar y sacrificar al Dios de los cielos, el que está ahí escuchándote tu plegaria, está escuchando tu intercesión, está escuchando tu oración en el altar que tú has designado, que te vas a encontrar con Él, con corazón sincero. No quiero entrar ni siquiera en el resto de las palabras, hermanos, que es plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Nada más, hermano, con tu corazón sincero que llegues en el altar de Dios, el Señor se agrada y sube la fragancia de tu sacrificio, porque lo estás haciendo, hermano, sin pretender, sin decir: bueno, lo voy a hacer para que me mire. No, ahí a veces en tu casa nadie te mira, hermano, pero Dios te mira. ¿Pueden decir amén, mis queridos hermanos?
Entonces, hermanos, el altar en nuestro hogar debe ser un lugar de encuentro. Número 2, el altar en nuestro hogar debe ser, hermanos, un lugar de descanso. Gloria a Dios. Hermanos, si yo les pido que levanten la mano si andan cansados en cualquier tipo de cansancio, yo levanto mis dos y ustedes también. Porque hay cansancio. Cansancio emocional, cansancio físico, cansancio de la situación adversa que andamos viviendo, cansancio de la rutina que no se puede transformar, cansancio. Oh, hermano, tú quieres de veras recibir refresco del Señor. Que el altar en tu hogar, hermano, sea un lugar donde tú vas a encontrar descanso. Que todos los problemas están aquí, que estás agobiado, que estás tú afanado, hermano. Llega al lugar de descanso. Miren lo que nos enseña el libro de Salmos 23, queridos hermanos. En el versículo 2 y 3 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Promesa de nuestro Padre Celestial: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Hermano, fíjate, imagínate, tú eres una oveja que anda cansado, que anda atribulado, y que llegas a los pastizales verdes del Señor espiritualmente hablando, y que tú dices: ¡oh! Aquí sí me voy a poder tirar y rodar en el zacate, en el pasto, porque aquí está mi pastor que me cuida y me da descanso. Y si tengo que comer, nomás abro mi boquita, muerdo de allí, muerdo de allí, muerdo de allí, muerdo de allí, el pasto. No para allí, no para allí. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo no sé si ustedes, hermanos, han tenido experiencia de ver un lago cuando no hay nada de viento, una paz, una calma. Parece un espejo el reflejo ahí del sol, porque está tranquilo, está pasivo. Ahí es donde Dios te quiere llevar en el espíritu a tu persona. Hermanos, David era un pastor que entendía lo que era alimentar, cuidar a sus ovejas. Y él está inspirado al Espíritu Santo para escribir el Salmo 23, hermanos. Y lo compara que como somos ovejas, hermanos. Somos ovejas que necesitamos un buen pastor. Yo soy pastor, pero soy oveja. El día que yo deje de ser oveja, hermanos, yo no sé qué voy a hacer. No quiero ni pensar. Yo quiero seguir siendo la oveja de mi Dios. Que me lleve a los lugares de delicados pastos para descansar, que me lleve a las aguas de reposo para pastorearme. Por aquí, Alfredo, por aquí, no te vas por allá, hay peligro, vente por aquí, vente por aquí. De esa misma manera lo quiero hacer contigo, mi Dios, hermano. Confortará mi alma. Ay, Dios mío, si necesitamos que nos conforte, hermano. Tanta situación adversa que vivimos, tantos problemas que surgen, que apenas anda resolviendo uno y ya están 10 en línea. Hermano, déjame te digo de una vez, te voy a dar buena esperanza. Los problemas nunca se van a terminar. Esa es buena esperanza, ¿no? Sí, es buena esperanza, porque mi Dios va a confortar tu alma, tu interior, tus emociones, puedes reposar en Él. Me guiará por sendas de justicia. ¿Sabes por qué lo hace, hermano? Porque te ama y porque me ama. Porque, hermanos, Él está comprometido en ser un Dios de provisión, de descanso para ti y para mí. Él está comprometido a hacerlo. Ninguna de las palabras, hermanos, que Él escribió en este libro ha dejado de cumplirse. Todas las promesas están allí y todas se han cumplido. Si Dios te dice: yo te voy a dar descanso, venid a mí. Si estás cargado y trabajado, yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti, mi carga es ligera. Pueden decir amén.